Buenas, estamos acá hoy jueves en el Late de la Eco. Bienvenidos a todos. Estamos acá con un programa muy bonito en la ciudad de Buenos Aires. Para aquellas personas que están sintonizando fuera de la Argentina, estamos en cuarentena. Entonces estamos haciendo este late night desde nuestros hogares. ¿Para qué? Para darles un poco de compañía y charlar con amigues sobre esto que nos gusta tanto, que es la seguridad. Tenemos un montón de gente que ya se están sumando, les gusta la presentación de los jueguitos. Este programa es una construcción de un montón de ganas de compartir todo. Música, charlas divertidas, proyectos, investigaciones. Pero también hay que entender que muchas de las cosas que charlamos acá, que están muy apegadas a lo que nos gusta, a lo emocional, al aprender, también es un negocio y a veces nos olvidamos de lo que pasa, ¿no? Cuando el talento se utiliza para lucrar en base a la extorsión. Y eso es un poco lo que les quería charlar al principio de este programa, que fue el ataque al Colonial Pipeline, que es básicamente una fuente de transporte de combustible, una de las más grandes de Estados Unidos, que sufrió un ataque de ransomware. Pero hasta ahí todo bastante normal en nuestro universo, sino lo que creo que nos llama la atención es no solo que pagaron, porque pagaron, al menos así se comenta, sino que salieron las personas que hacen este ransomware, salieron a dar un comunicado de prensa porque tuvo no solo un impacto económico, sino también tuvo un impacto político. Entonces, yo lo quería arrancar hoy como abriendo con este quote, ¿no? Que es eh, la gente de DarkSide, que son quienes fabrican este ransomware, porque hacer un virus, hacer un ransomware, no es solo una cuestión de amateur, ya la industrialización de la extorsión hace que sean compañías de software que invierten, que tienen QA, inclusive que tienen relaciones públicas. Y esta es sacaron una nota que la levantaron varios medios, yo estoy ahora, les pongo el link que estoy leyendo, pero me parece con un nivel de ternura hermoso, que dice, nuestro objetivo es hacer plata, no crear problemas en la sociedad. Desde ahora vamos a introducir moderación y vamos a chequear que cada empresa que se va a encriptar esté de acuerdo con lo que nosotros queremos para evitar las consecuencias sociales en un futuro. Me parece increíble, o sea, dentro del universo del ransomware que existe esta idea de pensar que si vos haces una herramienta y esa herramienta genera un problema, ¿quién la fabrica tiene alguna responsabilidad, sí o no? ¿O son quienes hacen uso de la herramienta? Y es una de las charlas históricas sobre el doble uso de la tecnología. Lo que me parece muy romántico, ¿no? Es esta idea de nosotros queríamos hacer plata, no sabíamos que podíamos causar un daño, no sé, miedo en algunas personas. Está bien que en Estados Unidos no hicieron lo mismo que con el papel higiénico, pero con la nafta. Entonces mucha gente fue a hacer acopio de combustible porque también se creía que era el fin de un momento, que necesitaba, viste que siempre en Estados Unidos están como a 2, 3 días de un ataque zombie. Entonces, hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, esta idea de la avaricia y no geopolítica, donde tuvieron que salir a disculparse, cobraron, pero tuvieron que salir a disculparse. Y para aquellas personas que indagaron un poco más en cómo opera DarkSide, DarkSide está asociado a Rusia, si bien mucha gente, inclusive los rusos, salieron a decir que ellos no tenían nada que ver, pero uno de los chequeos que tiene el malware de DarkSide es que chequea que no está instalado el language pack de ruso. Si tiene instalado el language pack de ruso, no se instala. Entonces, ¿cuál es la teoría?
que esta gente aprovecha y tira la mansalva, que ni sabían lo que comprometieron hasta que lo comprometieron y se dieron cuenta del volumen o el tamaño que tenía. Entonces es una manera de operar. Y después que los rusos, que si bien hay como un acuerdo de corsario que si vos no me atacás o me generas un problema, te dejo operar bajo cierta protección legal, fueron a tocarles la puerta. Si no, no le veo ninguna razón para salir a decir, che, no queríamos, perdón que les encripté toda la distribución de nafta, pero nosotros queríamos unos pesos, unos borlacos. Entonces, la pregunta, ¿no? Sobre todo el valor que tiene la tecnología, ¿es la tecnología en sí o es el uso, la intención? Y bueno, y eso es un poco un pie, ¿no? Para decir qué está bien, qué está mal y quién debería decirlo, como lo que me acabo de enterar que un juego, el Carmageddon fue ilegal por un tiempo en Argentina. Entonces, yo traje a especialistas en tema y no son especialistas en bugs y en reverse engineering, sino cuando uno tiene un problema hay que llamar a un filósofo y qué mejor a nuestro Valentín Muro. Bienvenido, Valentín. A ver si... ¿Qué haces, Fede? ¿Ya estamos? Estamos, Bien. ¿no? ¿Estamos, pájaro? A mí me gusta cuando viene la voz del Em, retorno. Perfecto, estamos perfectos. Efectivamente, en este país, en unos poco más de 2 años, fue bastante pesado el tema de usar tanto el Carmageddon como venderlo. Y si quieren buscarlo, buscan legislatura Carmageddon en Google y aparece el texto de la ley que lo prohíbe, justamente porque solamente podemos pensar que nuestras peores ideas respecto de lo que podría haber pasado con la sociedad argentina si no se hubiera prohibido ese juego, ¿no? Yo creo que fue Las un juego que consecuencias que hubiera me lo tenido. prohibieron. O sea, creo que de todas las cosas que alguna vez me mandó una macana, me dijeron, hagas lo que hagas, tenés prohibido jugar ese juego del autito que pisa gente. Y era, adivina qué juego quería jugar. Este, pero es un poco eso, lo prohibido Bastante contraproducente. Sobre todo porque estamos hablando de Argentina en el año 98, entonces ya la piratería, bueno, siempre hubo una gran comunidad de piratería acá, entonces no era un problema conseguirlo como fuera de un local de jueguitos. Pero la pregunta que hiciste antes respecto de la neutralidad de la tecnología y de las herramientas y demás, es obviamente una de las preguntas centrales en torno a la tecnología en general, y si vamos al caso y pensamos que el fuego es una de las primeras tecnologías, básicamente el mismo fuego que te sirve para cocinar te sirve para prender fuego a un bosque o prender fuego a una persona. Entonces, el asunto allí está en cuando vos diseñás una herramienta cuya función es hacer daño. Y en eso, si bien vos podés usar un martillo para hacer una mesa o romperle la cabeza a alguien, si vos estás diseñando una solución de ransomware, que básicamente su función es secuestrar un equipo a cambio de el pago de un rescate, bueno, ahí en realidad no, es difícil que me argumentes que hay una función virtuosa que no estamos viendo. Obviamente, un paquete o un kit de ransomware usa un montón de componentes que son en sí mismos inocuos, como puede ser una solución justamente criptográfica. Acá el problema es que lo estamos haciendo para dejar a la persona afuera de su casa, digamos. y a ver, creo que con estos casos, ¿no? La respuesta de Biden fue un poco sin precedentes. Salió una nota de un statement sobre qué acciones va a tomar el Estado americano en términos de seguridad, de postura de seguridad, tipo llamando a que en menos de 180 días las empresas tienen que tener ciertos modelos de seguridad y ciertos esquemas de detección de vulnerabilidad. Entonces, por un lado, me parece muy buena iniciativa y por otro lado, me encanta esta idea de la geopolítica en base bueno, una extorsión,
claro. a un estado un poco de síndrome de Estocolmo, donde yo sé que estoy en la B, porque o sea, seguramente los unieron con una realidad muy simple, lamentablemente. Bueno, que en eso justamente una de las cosas que son como más apasionantes el estudio de los casos justamente de ataques es justamente cómo es que se sucedieron. Y yo cuando veo que sucede algo así siempre estoy esperando que alguien haga la crónica de, bueno, qué fue lo que pasó. Y en eso, primero hay varias cosas que estos ataques de ransomware son en su mayoría no dirigidos y por eso es que son tan masivos. Básicamente vos soltás un pedacito de software en el mundo que termina en un montón de lugares y caen, digamos, desde empresas a un Gil que abrió algo que no tenía que abrir. Y en eso, por eso es que está esta cuestión de poner como las propias trabas que tiene digamos, mi software atacante para, por ejemplo, no ejecutarse en ciertos contextos. Pero para darte un ejemplo, esto del ransomware, que cada vez básicamente empezó a crecer muy de la mano de Bitcoin, básicamente por la posibilidad de hacer transacciones como anonimizadas, o al menos más difíciles de rastrear. Y en eso, por ejemplo, el año pasado hubo decenas de hospitales en Estados Unidos que tuvieron problemas en medio de la pandemia. Esto ya había pasado en el año anterior, digamos, y es muy común. Y en eso, generalmente, incluso pensando en lo de Biden, por lo general, ni siquiera es que se trata siempre de el aprovechar vulnerabilidades, sino básicamente como buenas prácticas de como seguridad, pero respecto de entrenar a las personas para que no abran ciertas cuestiones. Y esa es una discusión aparte, que incluso es en algún punto hasta más plausible que parchar todo el software que existe. Sí, y una de las cosas que discutía con un amigo el otro día es como que hay también como un paraguas de recomendaciones que es tipo, che, te llaman y te dicen, che, necesito 10 recomendaciones para que cualquier persona entienda cómo cuidarse, ¿no? Esta idea de cuidarse en la Sí. seguridad. Y te dicen, no, bueno, no uses el banco en Wi-Fi, ¿viste? En Wi-Fi públicos, nunca sabes, ¿viste? Peligro. Y hoy es como que yo lo veo como una cuestión de salubridad y de higiene. Es, Sí. si te está pasando eso, primero hay que meterle un juicio al banco o a la fintech que le esté sucediendo eso, porque ya es una cuestión de madurez. Y después que más allá, siempre va a existir las vulnerabilidades. Venimos con esta mentalidad de los 90 diciendo que rompiendo lo vamos a arreglar y en cierta manera es una estrategia, pero por otro lado, hay vulnerabilidades que nunca se van a arreglar hasta que te pasa algo malo. Entonces, el humano aprende en base a errores que no puede volver a arreglar, creo yo. O, Y sí, y también tiene que ver con la frecuencia de ciertas cosas. Aprendemos mucho de nuestras prácticas por básicamente prueba y error. Entonces, en eso, quienes pasamos más tiempo como quizás en el borde, a veces en el filo del peligro, o incluso una gran forma de entender cuáles son, por ejemplo, vectores de ataque o de vulnerabilidad, es estudiándolos y viendo cómo es que se hacen ciertas cosas. Entonces, más o menos te adelantás a cómo te podrían atacar, entendiendo cómo otros atacaron antes. exactamente. Y en eso, justamente, si no tuviste muchas experiencias en las que te hayan, no sé, secuestrado un equipo con ransomware, y hay ciertas cosas que no vas a tener en cuenta. Pero ahí también esto justamente, por ejemplo, a veces entre las prácticas se dice esto de no usar sitios que no usan una conexión segura, que no estén bajo SSL, que tengan el candadito. Y hoy ponerle básicamente un certificado a un sitio es trivial y tenemos Let's Encrypt y demás. O sea que básicamente puedes tener un sitio de phishing, pero que tenga un certificado. Entonces, hay algunas recomendaciones que en ese sentido incluso hasta pueden ser contraproducentes, porque decís, tiene el candadito, pongo la tarjeta de crédito, y bueno, y en realidad eso te protege, digamos, contra terceros, no contra la plataforma que estés usando en ese momento. Pero ahí sí creo que esto de justamente me parece interesante que en estas discusiones, sobre todo cuando son en términos masivos y hay ataques, esta idea de poder como no interpretar siempre un ataque como que hubo un objetivo elegido con el dedo.
sino que es algo más bien como masivo y justamente, y en esto básicamente los ataques son mayormente automáticos, son básicamente como arañas que van como por la web buscando dónde entrar y dónde infectar, por ejemplo, un sitio. Y entonces ahí ya es distinto, porque no es que tenés un enemigo que te está buscando. Es que, a ver, algo que para mí siempre se charla es que hay gente que intenta entrar con un objetivo en mente y hay gente que sale a cazar y hay gente que sale a pescar y hay gente que va con una media red y otra gente va con una caña y va con mosca a buscar la trucha. Entonces, los dos son pescar, sí, pero no es la misma estrategia y me parece que hay en esta idea de monetizar, farmiemos. ¿Qué es esta idea de farmear? Busquemos con el talento que se tiene en un equipo, cómo maximizar. Y existe esta estructura donde hay equipos que buscan el acceso, hay gente que vende el acceso, hay gente que monetiza la inscripción, hay gente que monetiza el traspaso de plata. Entonces, pensar que es simplemente una cuestión asimétrica de un ruso de su monoblog, no. Y eso es un poco lo que a mí me No, encanta pero de desescalar. y en eso también, como solamente como por lo simpático, una medida de protección para los sitios, por ejemplo, que usan un CMS común, como puede ser, no sé, en su momento era Joomla o ahora es WordPress y demás, es no exponer la versión que estás usando, al menos de una, tipo, no, al menos no en el encabezado de tu código, justamente porque a veces lo que tenés son esto, como básicamente salís a pescar sitios que usan una versión desactualizada y ya sabés, está bien documentada la vulnerabilidad y aprovechás y listo. Entonces, en eso también, como las prácticas a veces ni siquiera son como tan exhaustivas y lo cierto es que de parte de un discurso como presidencial suena bastante bien, pero en el detalle fino de cómo, digamos, te adelantás a este tipo de cosas, no me queda claro porque todo en realidad remite a algo mucho más básico que es, que es alfabetismo sí, alfabetismo tecnológico. Básicamente, que las personas, por ejemplo, antes de poder como protegerse en términos de seguridad informática, tienen que entender qué es un programa de computadora y deshacerse de cualquier aspecto que vinculen de eso con algo más bien mágico. Si vos entendés básicamente qué es lo que estás teniendo enfrente, empezás a ver también, bueno, justamente cuál es, de En términos donde vos podés, y capaz para plantearlo desde un lugar de constructivo. Yo creo que el conocimiento nunca es un problema y el conocimiento debería ser hasta lo más democrático en una construcción más equitativa. Pero también lo que está sucediendo es que hay cada vez más gente usando la tecnología, pero también cada vez más la tecnología es cada vez más abstracta y no saben cómo se influencia. Entonces, ¿cómo puedes opinar sobre algo que ni siquiera sabes cómo se fabrica? Y donde hay gente cargando nafta en un coso porque entró un virus en la red de distribución de nafta. Me parece como increíble esa dinámica de poder también. bueno, es que en eso también es prácticamente desde que se empezó a hablar en el foro público acerca de virus informáticos, estamos hablando mitad de los años 80 y demás, siempre, incluso desde como desde las discusiones de inteligencia y demás, siempre se apuntó a infraestructura crítica, justamente a proteger las líneas telefónicas de electricidad, de distribución de combustible. Es que lamentablemente son esas las redes que este, menos cambio tienen, porque son equipos que se dejan ahí. Hoy en un rato, cuando venga Joel, vamos a estar hablando también un poco de eso, sobre esas cosas donde, ¿qué pasa con industrias que nunca las tocó la regulación, la seguridad? Digo, todo muy bien con lo financiero. Lo financiero, no podías usar tu banco en un celular hasta que por una cuestión de compliance y multas se lo sabía perseguir. Y todo el resto, digo, con esta obsesión que tenemos de ponerle computadoras a las cosas,
para, No, bueno, claro, y en eso tenés cuestiones también que toca la cuestión de la masividad, respecto de cuántas personas están involucradas en el uso directo de eso. Es decir, cuando vos estás consumiendo combustible, estás al final de una larga cadena de valor, básicamente. Con el banco interactuamos más directamente, y entonces en eso, cómo, digamos, no, incluso tenemos como, aunque no sea real, tenemos la sensación de que entendemos más cuál es el circuito que tiene el dinero que el que va desde que se murieron los dinosaurios hasta que se prende nuestro auto, básicamente. Y en eso no es menor la cuestión de los ojos que están puestos en eso, justamente. Y justamente la cuestión de la conectividad, que es esta, hace muchos años cuando era como el tema del momento, el Internet de las cosas, un ejemplo que usaba mucho es la pésima idea de los monitores de bebés con Wi-Fi, que digamos, hay un par de casos de estudio muy divertidos, si los quieren leer, respecto de que en gran parte se compran equipos que son como de marca blanca en China, y vos después le pones como tu branding, tipo el Baby Call de EcoParty, y en realidad nada, son equipos que están desactualizados, que tienen, bueno, y en muchos casos era la anécdota de que entrabas con admin y cosas así, exponían puertos, todas las prácticas horribles baby, que te puedan baby. ocurrir. Claro, y ahí justamente pasa esto de que tenés un problema que parece resolverse más fácilmente porque le agregás como una capa de conectividad, por ejemplo, con una red expuesta, y en el medio no es menor nuevamente esto de los ataques automáticos, que me parece que es como lo más saliente de la cuestión del ransomware, porque muchas veces, de hecho, incluso si vos estás tratando de buscar como por dónde entras, terminás enterándote gracias a que te avisó un programa, no a que lo estabas buscando vos directamente. Y quizás descubrís como vectores de ataque que se repiten accidentalmente. Hay una presentación muy buena que siempre recomiendo, que es de Halvard Flake, sobre por qué ama y odia el mundo ofensivo, y plantea como dos grandes principios. Primero, que el mundo ofensivo es el gran outlier, ¿no? O funciona o no funciona, o se rompe o no se rompe, pero no hay un in-between, no hay, realmente los productos, y hacer un exploit, por ejemplo, si pensamos en el producto que capaz puede hacerlo o no, no es realmente una manera de medir la calidad. Entonces, y que también es efímero, ¿no? Son como esas dos cuestiones del trabajo ofensivo. Vos podés trabajar un montón para romper ese baby call, y en el momento que ese conocimiento se sabe, se arregla, y todo ese tiempo que aprendiste a cómo funciona de manera externa desaparece. Entonces, creo que el ransomware funciona porque dice, che, me hackearon. ¿Por qué sabes que te hackearon? Porque hay un cartel en toda mi pantalla que me dice, o me pagas 40 palos o, no, o publico toda tu información. Entonces, me parece que es eso, es conectar lo que ven algunos con lo que monetizan otros para generar un poco más de conciencia de qué es la tecnología. Con esto también que quiero traerlo a una práctica que es de los piratas, pero de los piratas del Caribe. Estamos hablando de principio del siglo XVIII, 1700 y demás, que es básicamente un tema que estuve estudiando mucho hace algunas semanas y tiene que ver con lo que vos mencionabas recién también respecto de si nosotros estamos haciendo un producto, por ejemplo, un exploit como un producto, básicamente necesitamos que goce de buena reputación. Y, por ejemplo, hay casos de ransomware en donde efectivamente no se pagó el rescate y no se perdió la información, era básicamente un susto. Y lo traigo a los piratas porque una de las cosas más brillantes que supieron hacer los piratas fue construir su marca. Entonces, básicamente, gran parte de las historias de los piratas no son del todo ciertas, pero lograron que circularan de tal forma que los barcos a los que atacaban generalmente se rendían sin confrontar, porque temían las cosas como súper crueles que pensaban acerca de los piratas y de cómo iba a ser la confrontación. A los piratas tampoco les convenía confrontar constantemente porque iban y moría gente de la tripulación. Entonces básicamente generaron ese miedo. A lo que voy con esto es que si vos tenés un ataque de ransomware que sea verosímil y no realmente esté funcionando por detrás, puede generar que muchas personas, de hecho, si no es tan elevado, paguen
el rescate y en realidad no haya consecuencias. Y eso básicamente hace a la marca y a la masividad de este tipo de cosas. Que eso no significa que no haya ataques reales, sino que si vos podés simular un ataque de una manera lo suficientemente verosímil, es muy probable que tengas éxito, porque nos llegan estas historias constantemente de casos reales que sí sucedieron. Lamentablemente el nivel para muchos es bajo y lo bueno es que hay mucho para construir, pero el otro día te quiero como anexar a esto, que después te paso el tweet que te va a gustar, que es, hay ciertos ejemplos de seguridad, de cómo mejorar la seguridad, que benefician a nuestros padres, a la edad de nuestros padres, y empresas del Fortune 500. Y a veces es, che, activemos doble factor de autenticación, actualicemos el software. Y me parece que estos son un poco los resultados, ¿no? Que me parece que es un poco de branding, y es verdad, hay mucho branding. Me gusta la idea y me gustaría explorarlo, lo del branding de los piratas, que me parece que es algo, una historia que no sabía, pero estos grupos que no solo hacen software, sino también venden un servicio, es lo que me parece súper atractivo, ¿no? ¿Qué pasa si tu próximo startup es una startup de la extorsión? Es para... Bueno, pero justamente, si no tenés casos en donde alguien haya salido como perjudicado, básicamente lo que vos decías, si no funcionó, entonces no tengo nada que te pueda vender. Y ahí lo interesante es que no necesitas que todo funcione en ese sentido para poder seguir vendiendo, sino que tenés que tener unos buenos como ejemplos. Y nuevamente acá, las historias que recibimos acerca de seguridad informática sirven para todos lados, incluso para quienes venden exploits o venden, básicamente los que están del otro